El nombre de Judas Iscariote es, probablemente, el más odiado de la historia universal. Durante 2000 años, se ha utilizado como sinónimo de traición, la avaricia y la maldad pura. En casi cualquier cultura occidental, llamar a alguien Judas es el insulto más grave que se puede lanzar. Sin embargo, detrás del villano que nos han enseñado, existe una figura envuelta en sombras, contradicciones y un contexto político que no se suele explicar. Para entender a Judas, hay que alejarse del mito y sumergirse en la realidad de la Judea del siglo I, un lugar donde la religión y la insurgencia armada caminaban de la mano. Judea era una olla a presión. El Imperio Romano ocupaba la tierra con puño de hierro, cobrando impuestos asfixiantes y vigilando cada movimiento de la población local. Las legiones romanas, con sus armaduras de hierro y sus estandartes de águila, patrullaban las calles de Jerusalén, recordando a los judíos que ya no eran dueños de su destino. En este ambiente de opresión, surgieron diversos grupos de resistencia. Algunos eran pacíficos, pero otros, como los celotes o los sicarios, buscaban la liberación mediante el cuchillo y la emboscada. Es en este escenario de conflicto donde aparece un hombre llamado Judas, hijo de Simón. El apellido Iscariote ha generado debates interminables entre historiadores y lingüistas. La interpretación más común es que significa hombre de Keriot, una pequeña localidad al sur de Judea. Si esto es cierto, Judas habría sido el único de los 12 apóstoles que no era de Galilea. Mientras que Pedro, Juan y los demás eran hombres del norte, pescadores y gente sencilla de campo, Judas era un forastero del sur. Esta diferencia geográfica no era menor. Implicaba una cultura distinta, quizás una educación diferente y, sobre todo, una sensación de ser el extraño dentro del grupo más íntimo de Jesús. Otra teoría mucho más inquietante sugiere que Iscariote es una deformación de la palabra sicario. Los sicarios eran una facción extremista que ocultaba pequeñas dagas, llamadas sicae, bajo sus túnicas para asesinar a romanos y colaboradores en medio de las multitudes. Si Judas pertenecía a este grupo, su interés en Jesús no habría sido solo espiritual sino profundamente político. Él, como muchos otros, pudo haber visto en el carpintero de Nazaret al líder militar que finalmente expulsaría a los invasores romanos y restauraría el trono de David con fuego y espada. A pesar de las sospechas que hoy recaen sobre él, en su momento Judas gozaba de la confianza absoluta del grupo. No solo era uno de los 12 elegidos entre cientos de seguidores, sino que ostentaba el cargo de tesorero. Él llevaba la bolsa de dinero, gestionaba las donaciones y se encargaba de las compras necesarias para la supervivencia del grupo. Esta posición requiere una honestidad probada, o al menos una capacidad administrativa superior. Los demás apóstoles le confiaban sus recursos básicos, lo que indica que no era visto como un hombre oscuro, sino como alguien eficiente y necesario. Sin embargo, los textos antiguos comienzan a dibujar grietas en su carácter a medida que se acerca el final de la historia. Se le describe como alguien preocupado por el dinero, que se quejaba cuando se realizaban gastos que consideraba superfluos. Un evento clave ocurrió en Betania, cuando una mujer ungió los pies de Jesús con un perfume carísimo de nardo puro. El olor del ungüento llenó toda la casa. Judas protestó, argumentando que ese perfume valía el salario de un año de un trabajador y que el dinero debería haberse dado a los pobres. La respuesta de Jesús, aceptando el gesto de la mujer como una preparación para su entierro, pudo ser el golpe definitivo para las expectativas de Judas. Es aquí donde debemos preguntarnos qué pasó por la cabeza de este hombre. ¿Por qué traicionaría a su maestro por 30 monedas de plata? Si Judas quería dinero, como tesorero podría haber robado mucho más de la bolsa común a lo largo de los años. Las 30 piezas de plata eran el precio legal de un esclavo en aquella época, una suma significativa, pero no una fortuna que justificara arruinar una vida. Algunos expertos sugieren que la motivación no fue la avaricia, sino la desilusión. Si Judas esperaba a un Mesías guerrero que tomara Jerusalén por la fuerza, ver a Jesús hablar constantemente de morir, de poner la otra mejilla y de un reino que no es de este mundo debió ser frustrante. Quizás Judas no quería matar a Jesús, sino forzarle la mano. Pensaba que, si Jesús se veía acorralado por los guardias del templo, no tendría más remedio que usar sus poderes divinos, convocar ángeles y desatar la revolución que Judas tanto ansiaba. Fue una apuesta política arriesgada que terminó en tragedia. El pacto se selló en la oscuridad. Judas acudió a los sumos sacerdotes, hombres que veían en Jesús una amenaza para el frágil equilibrio de poder que mantenían con Roma. Las monedas pasaron de mano en mano, tintineando en el silencio de las cámaras del templo. El trato era sencillo. Judas entregaría a Jesús en un lugar apartado, lejos de las multitudes que lo protegían durante el día, para evitar un motín en la ciudad. La última cena es el momento de máxima tensión. En una sala pequeña, con el olor al pan recién horneado y al vino, Jesús soltó la bomba. Uno de los presentes lo iba a entregar. El ambiente se volvió pesado.
Los apóstoles se miraban unos a otros con sospecha. Cuando Jesús mojó un trozo de pan y se lo dio a Judas, el destino estaba marcado. Judas salió de la habitación hacia la noche de Jerusalén. Las calles estaban vacías, iluminadas solo por la luz de la luna llena de la Pascua. Mientras tanto, Jesús y el resto del grupo se dirigieron al huerto de Getsemaní, un lugar lleno de olivos centenarios a las afueras de las murallas. Lo que sucedió después es la imagen más icónica de la traición. Judas llegó al huerto encabezando a una turba armada con espadas y palos, enviada por las autoridades religiosas. En lugar de señalar a Jesús con el dedo, decidió usar un gesto de afecto. El beso de Judas. En aquella cultura, un beso en la mejilla era el saludo estándar entre un discípulo y su maestro. Al acercarse y besar a Jesús, Judas no solo lo identificó en la oscuridad entre los olivos, sino que convirtió un símbolo de amor en una herramienta de ejecución. Tras el arresto, la historia de Judas toma un giro oscuro y desesperado. Cuando vio que Jesús no se defendía, que era golpeado y condenado a muerte por el Sanedrín, el remordimiento lo golpeó con una fuerza devastadora. Judas no celebró su recompensa. Los textos cuentan que regresó al templo con las 30 monedas de plata. Sus manos temblaban mientras intentaba devolver el dinero a los sacerdotes, gritando que había entregado sangre inocente. Pero a ellos ya no les importaba. El trabajo estaba hecho. Judas lanzó las monedas sobre el suelo de piedra del templo, donde el sonido del metal resonó como una condena, y huyó de la ciudad. Su final es objeto de dos relatos diferentes y perturbadores. Uno dice que se colgó de un árbol en un campo desolado. Otro describe una muerte mucho más gráfica, cayendo de cabeza y reventando en medio de un terreno que luego fue conocido como el campo de sangre. Sea como fuere, su final fue tan violento y solitario como su acto de traición. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja. En el año 1978, en una cueva en Egipto, apareció un manuscrito de papiro que cambiaría la visión de algunos sobre este personaje, el Evangelio de Judas. Este texto gnóstico del siglo II presenta una versión radicalmente distinta. Según este escrito, Judas no fue un traidor, sino el discípulo más fiel y el único que realmente entendió la misión de Jesús. En esta versión, Jesús le pide a Judas que lo entregue. El razonamiento es que Jesús necesitaba liberarse de su cuerpo físico para que su espíritu pudiera ascender. Jesús le dice a Judas que será maldito por las generaciones futuras, pero que al final superará a todos los demás apóstoles, porque él fue quien hizo el sacrificio más difícil: cargar con el estigma de ser el traidor para cumplir el plan divino. Aunque este texto no es aceptado por las iglesias tradicionales, muestra que ya en la antigüedad había personas que cuestionaban la narrativa oficial de la maldad pura de Judas. Desde un punto de vista teológico, Judas plantea un dilema fascinante. Si la muerte de Jesús era necesaria para la salvación de la humanidad, alguien tenía que entregarlo. Si Judas no lo hubiera hecho, ¿se habría cumplido la profecía? Si Judas fue un instrumento del destino o de la voluntad divina, ¿hasta qué punto fue libre de elegir sus acciones? Estas preguntas han torturado a filósofos y teólogos durante siglos, intentando determinar si Judas es un villano o una víctima de una trama cósmica que lo superaba. En la Edad Media, la figura de Judas fue utilizada de manera perversa para alimentar el antisemitismo. Se le representaba con rasgos exagerados, pelo rojo y túnicas amarillas, colores que en aquel entonces se asociaban con el engaño y la exclusión. Se convirtió en la personificación de todo lo que el mundo cristiano de la época odiaba y temía. En la Divina Comedia de Dante, Judas ocupa el lugar más profundo del infierno, en el centro de la tierra, siendo devorado eternamente por una de las tres caras de Lucifer. Hoy en día, la arqueología y el estudio histórico nos permiten ver a Judas con una lente más objetiva. No como un demonio encarnado, sino como un hombre atrapado en una red de fervor religioso, ambición política y, finalmente, un error de cálculo monumental. Fue un hombre que caminó por las polvorientas carreteras de Galilea, que comió con Jesús, que vio los mismos milagros que Pedro y Juan, pero que al final tomó un camino distinto. El campo de sangre, o Akeldama, todavía existe en Jerusalén. Es un lugar escarpado, lleno de cuevas funerarias antiguas que miran hacia el valle de Hinnom. El nombre del lugar sirve como un recordatorio físico de un hombre que no pudo vivir con el peso de sus decisiones. Las 30 piezas de plata, que supuestamente fueron usadas para comprar ese terreno, se convirtieron en el símbolo de un precio que nadie quiere pagar. Al final, la verdad oculta de Judas Iscariote puede que no sea un secreto conspirativo o un plan divino revelado, sino algo mucho más humano. Es la historia de cómo la desilusión puede corromper la lealtad, y cómo un hombre puede perderse a sí mismo intentando forzar la realidad para que se ajuste a sus propios deseos políticos o personales. Judas sigue siendo el espejo en el que nadie quiere mirarse, representando la capacidad humana para fallar a aquellos que más queremos por razones que, con el paso del tiempo, resultan insignificantes.
Su figura seguirá siendo objeto de estudio mientras existan personas interesadas en los matices de la historia. Fue el apóstol maldito, sí, pero también fue una pieza clave en el rompecabezas que dio forma al mundo moderno. Sin su beso en la oscuridad de Getsemaní, la historia que conocemos no habría tenido el mismo curso. Judas Iscariote permanece allí, en la penumbra de la historia, recordándonos que entre la santidad y la infamia a veces solo hay un paso, un malentendido o unas cuantas monedas de plata. Es importante reflexionar sobre el impacto que tuvo en los otros 11. Tras su muerte, el grupo quedó fracturado. Tuvieron que elegir a un sustituto, Matías, para restaurar el número simbólico de 12. Pero el recuerdo de la silla vacía en la mesa y del amigo que los vendió nunca los abandonó. En los escritos posteriores, la amargura hacia él es palpable. Se nota que su traición no fue solo contra un maestro, sino contra una fraternidad que compartía todo. La arqueología ha intentado buscar rastros de su existencia más allá de los textos religiosos. Pero como ocurre con la mayoría de los personajes de clase baja o media de esa época, no existen inscripciones ni tumbas con su nombre que hayan sobrevivido. Su existencia está grabada en la memoria colectiva y en la literatura, más que en la piedra. Sin embargo, el contexto de Keriot y de los grupos insurgentes de Judea le dan un anclaje realista a su relato. No era un espectro, era un hombre de carne y hueso que sudaba bajo el sol de Judea y que sentía el frío de las noches en el desierto. Al cerrar este capítulo sobre Judas, queda una sensación de tragedia incompleta. Es el personaje que termina su arco sin redención, el que se queda fuera de la celebración final. Mientras que Pedro también negó a Jesús 3 veces y fue perdonado, Judas no esperó al perdón. Se juzgó a sí mismo y se ejecutó antes de que la historia pudiera darle una segunda oportunidad. Esa falta de esperanza es quizás lo que hace que su historia sea la más triste de todas las que rodean el origen del cristianismo. La verdad de Judas es compleja porque la naturaleza humana lo es. No somos solo luz o solo sombra, sino una mezcla constante de ambas. Judas fue elegido por su potencial para el bien, pero es recordado por su caída. En un mundo que prefiere las etiquetas simples de héroes y villanos, él nos obliga a mirar las áreas grises, los motivos ocultos y las consecuencias irreversibles de nuestros actos. Su sombra sigue proyectándose sobre los olivos de Getsemaní, recordándonos que la lealtad es un hilo frágil que, una vez roto, a veces no hay forma de volver a unir.